Buenos días, profesora y compañeras del espacio académico. El día de hoy me permito presentarles mi práctica pedagógica. Primero que nada, esta es la experiencia de práctica pedagógica comunitaria en artes 2026-1. La experiencia de mi práctica. La clase en la cual apoyé de la Universidad Santo Tomás de Aquino fue la electiva Taller de Exploración Creativa y Social. Mi persona, Rafael Alejandro Caro Pérez Fonseca, estudiante de noveno semestre. Entonces, toca ver el contexto. El contexto de la lectiva de Taller de Exploración Creativa y Espacial de la Universidad Santo Tomás de Aquino es el de cualquier estudiante de la Universidad Santo Tomás que esté cursando un curso puede tomar esta lectiva para estar en la materia. Específicamente personas de psicología, ingeniería, de cualquier licenciatura puede estar en esta materia. Además de eso, también su modalidad a distancia y virtual es funcional para los estudiantes, ya sea por el uso del tiempo, las capacidades, también los fundamentos que esta materia tiene para explorar, ya que son bastante sencillos para los estudiantes. Continuando con el contexto, la caracterización más importante para las actividades de los estudiantes es tener en cuenta tanto el primer como el segundo como el tercer corte. Los dos primeros cortes se trataron de manera bidimensional, es decir, dibujos, paisajes, cosas más que estén creadas en un papel o que estén creadas en un lugar en específico. Y las creaciones tridimensionales es más el crear escultura, el crear formas, figuras, etc. Es así, los docentes que estuvimos en la práctica, lo que hicimos mayormente fue tener entre una a dos actividades en el aula y en las sesiones de clase, pues hacer actividades en específico que tengan que ver con tanto el corte 1 como el corte 2 como el corte 3. Sí, con la planeación, principalmente, hay unos propósitos formativos que el docente Leonardo Rivera nos hizo tener en cuenta. Nos envió un correo en el cual nos explicaba cuáles eran los propósitos que buscaba con nosotros para la práctica. Entonces, esto fue funcional para tener una idea de lo que se quería dar con la clase y cuáles eran las finalidades como nosotros como docentes. Varios de ellos, tanto el diseño de actividades bien estructuradas, el diseño de recursos didácticos, el compromiso y rigor de la participación dentro de este proceso. Esas tres fundamentos son muy claves para las clases que impartimos durante las sesiones de la lectiva. Sin embargo, en esta planeación, mis propósitos y mis metas personales para la lectiva de esta práctica fueron entender cómo funciona una clase virtual, sus dificultades y formas de aprendizaje, ya que personalmente no había tenido otra práctica que fuera virtual. Saber qué clase de docente llegaría a ser, si la teoría o la didáctica es mi forma de enseñanza, ya que cada docente tiene su forma de enseñar y su forma de interactuar con los estudiantes durante la sesión. Entonces es importante identificarlo para uno mismo y utilizar bien los tiempos de clase con su presentación, actividades y retroalimentación. Esto es importante porque los tiempos son el fundamento clave para que una clase sea entretenida, interesante o que también sea aburrida. ¿Cuáles son los tiempos de la teoría, de la práctica, de las actividades, etcétera? Esta fue la planeación que hicimos al principio del proceso. Se lo enviamos al docente Leonardo y a la profesora Viviana para poder llegar a hacer una buena práctica. Para las planeaciones de la clase y para las planeaciones de las actividades, los cuatro estudiantes que estábamos en la lectiva nos reunimos para conversar, hablar, dialogar sobre cuáles eran las actividades importantes que debíamos hacer. Mi compañera, pues, específicamente es Jenny López. Y después, continuando con la planeación, nos reunimos con el docente Leonardo Rivera para hablar, conversar y dialogar sobre lo que se necesitaba para la clase, lo que él trataba de ver y prever con nuestras preguntas, diapositivas y actividades. Entonces tuvimos varios logros y aportes durante la planeación que hicimos, tanto en el Excel que anteriormente mostré, tanto con los profesores y eso. Estos son los míos personales que yo buscaba. El fortalecimiento de la creatividad, crear un espacio de formación, emplear los conceptos de los estudiantes sobre creatividad, ya que todo lo que nos enfocamos es en la creatividad y en los cortes durante la clase. Dicho esto, no voy a poner todas mis experiencias que tuve durante la clase, ya que sinceramente me demoraría mucho explicando cada uno. Pero voy a hablar de dos en específico. La primera es la mejor clase que tuve en estas prácticas del 16 de abril. En estas prácticas, la pregunta fundamental era el miedo a equivocarse. Bueno, el tema a tratar era el miedo a equivocarse. Y la actividad tenía que ver con Garty Funk y con la creación de imágenes y un cadáver exquisito. Sinceramente, tanto la teoría impartida por la compañera Jenny como la actividad hecha por mí fue bien utilizada tanto en tiempo como en didáctica como en pedagogía y en una formación integrada. Lo primero que se hizo en la actividad, que voy a explicar lo que impartí yo, la actividad didáctica de la clase del 16 de abril, fue primero con Cartifo, una plataforma de teléfono roto, que los estudiantes crearan un dibujo. Estos 6 estudiantes, con el profesor y mi persona, creamos dibujos para poder
aprender a utilizar la plataforma, utilizar el tiempo en la plataforma ya que tiene un tiempo límite y poder crear a partir de ello. Entonces, gracias a lo anterior, creamos estos teléfonos rotos entre todos. Cada parte que va apareciendo es nosotros poniéndole objetos, dibujos y demás. Uno debía empezar con una idea, con un objeto, los estudiantes debían expandirlo y crear a partir de ello. Esa actividad fue interesante porque tanto fue creativa como fue pedagógicamente y didácticamente buena. Entonces, porque los estudiantes expresaron, analizaron y crearon a partir de otros. Fue una actividad colaborativa que me pareció muy agradable para el proceso formativo de los estudiantes de la lectiva. Pero entonces, no todo puede salir bien, sinceramente. Entonces, hay una clase que fue la peor de esta electiva, que fue el 30 de abril. Yo en este caso hice la teoría y mi compañera Jenny hizo la práctica. No hablaré de esta práctica porque, bueno, es mi diapositiva. Pero como tal, en mi teoría, yo me trababa, me complejizaba, analizaba además, decía cosas incoherentes. O sea, a la hora de editar, no veía las cámaras o las personas que estaban. Entonces estaba pensando como, ¿a quién le estoy hablando? Para mí es muy importante ver que las personas hagan cosas, interactuar con ellos, o por lo menos ver que están en la plataforma, en el team, porque si no me genera una incertidumbre que no me es bien para mí. Entonces yo, sinceramente, no soy alguien que dictaría tanta teoría, sino sería más práctico o con actividades más didácticas. Dicho esto, la metodología utilizada, las tres metodologías y la didáctica, fueron sobre todo la clase magistral para el principio de las clases para dar un contexto y tener una pregunta fundamental para cada clase. Las didácticas fueron varias, se utilizaron programas digitales, se utilizaron plataformas web, también se utilizaron como objetos o facilidades de los estudiantes virtuales. Entonces, y también una de las cosas más fundamentales es que al final de cada clase, después de la actividad, se daba una retroalimentación a los estudiantes. Las sistematizaciones para cada clase, tanto fueron los diarios de campo, formatos de planeación, aula virtual, clases virtuales, programas web para las actividades y diapositivas e infografías para la teoría. Esto fue positivo para la práctica ya que podemos analizar, razonar, pensar y personalmente en el diario de campo me gusta darme una calificación a mí mismo en cada clase para ver desde mi percepción que tan bien hice las cosas o que tan mal hice las cosas. Los logros alcanzados tanto con la Universidad Santo Tomás de Aquino como con los estudiantes fue principalmente la responsabilidad, el uso correcto de los tiempos, la retroalimentación o interacción con los estudiantes y que los productos fueron agradables y buenos para ellos mismos. Fue algo útil, fue algo coherente y fue algo que me agradó bastante a la hora de estar en esta lectiva y partiendo clase. Los logros que alcancé para mi persona especialmente son mi manera personal de hacer pedagogía. Como expliqué, a mí me gusta mucho la didáctica, tener una finalidad clara, o sea, no explicar cosas por explicar, sino hacer las cosas con un sentido coherente y con un sentido funcional. O sea, específicamente no empezar a hacer una clase magistral, sino didácticas que tengan que ver con la teoría y explicar la teoría durante las didácticas. Asimismo, el poder haber experimentado durante este último año y medio de manera, o sea, como dando tutorías, dando una clase presencial, dando varias cosas, tanto en colegio como acá en la universidad, es muy importante para mi formación. A mi parecer personal, esta dinámica de cambiar a los estudiantes es algo útil para ver qué posibilidades profesionales tiene cada uno. Sinceramente, me gusta mucho tanto el haber estado en talleres como en colegio como en virtual. Entonces, a manera de conclusión, y también por las diapositivas, hay cuatro frases importantes que para mí son de lo más esencial para esta práctica que ha pasado en el último semestre. Las voy a dictar, con su permiso. Una de las cosas fundamentales para que las clases funcionen, pedagógicamente hablando, es en sí el ritmo de ellas. ¿Qué quiere decir eso? El ritmo, la forma, el tener un buen tiempo hace que las cosas funcionen mejor, pedagógicamente. O sea, si se pierde el ritmo, se pierde el interés de los estudiantes. Lo que hace que en sí sea algo difícil y complicado el volver a tener ese interés de los estudiantes. La educación virtual tiene una de las mayores barreras sociales que existen en la enseñanza, pero se puede utilizar a favor de uno si se buscan las herramientas. Es decir, las herramientas web son lo máximo, sinceramente. Se pueden utilizar, se pueden modificar, se pueden hacer muchas cosas con ellas. Y lo virtual, aunque sí es complejo, uno le puede dar confianza a los estudiantes y yo creo y me he dado cuenta que los estudiantes hacen, independientemente que uno no los esté viendo, sino ellos mismos por su propia convicción y ganas de aprender, hacen las actividades que se les explican. Entonces la tercera es, la dedicación en el proceso pedagógico es la habilidad que hace que la pedagogía sea útil para los estudiantes, las entidades y las personas en general. Como tal, la dedicación es fundamental para cualquier proceso en la vida, pero en el caso pedagógico es muy fundamental tener en cuenta esta dedicación, porque con la dedicación se pueden llegar a procesos más significativos para los estudiantes. Entonces, la cuarta y última,
para saber trabajar se necesita entender y hacer las prácticas para tener un excelente proceso laboral. Eso es importante. Como lo he explicado anteriormente, es bueno cambiar, pensar, estar en otros procesos, pero sobre todo es bueno el haber estado en tantos procesos y poder entender qué me gustaría hacer para trabajar, porque, bueno, eso es un pregrado y lo que se busca es intentar la forma en la cual uno pueda trabajar, llegar a tener un trabajo que le guste a uno. Entonces es importante este pensamiento, esta forma de hacer las prácticas. Entonces, les agradezco y, y gracias.